Durante los últimos 3 años, la Fuerza Aérea de Siria arrojó una lluvia de muertes sobre más de 21.000 civiles. Cuerpos destrozados por explosiones de bombas de barril, misiles lanzados contra hogares, negocios, paradas de autobús y hasta hospitales. Estos crímenes de guerra han sido bien documentados. Tampoco, porque hay una suerte de complicidad deliberada, implícita o no, o explícita, pero es evidente que hay en los sectores de la histórica derecha, se han dejado fatalmente colonizar culturalmente e ideológicamente. Y la discusión es muy aburrida, entre otras cosas porque si la discusión pasaba por la economía y la izquierda acepta el mercado, entonces esto se torna una suerte de diálogo repetitivo, redundante. Pero empiezan a aflorar nuevas expresiones que empiezan a advertir que hay una izquierda que presenta batalla en los planos culturales, una derecha que no conoce de qué se trata esta embestida, y entonces aparece una derecha alternativa que intenta dar respuesta a todo esto. Y acá hay un punto de inflexión en esto, y es el año 1992. En el año 1992 la Unión Soviética cae, implosiona, y aparecen en todo el hemisferio expresiones de conflicto que antes no se conocían. Y esa es la nueva izquierda, y es función de la nueva derecha hacer un seguimiento de cada una de estas cosas. Vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina. Los Estados Unidos tienen la más alta tasa de carros por habitante en el planeta. Y obviamente hay otros derivados, como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Pero casi nada se ha dicho sobre el papel que juega el tenebroso mundo de las finanzas offshore. Empresas que usan paraísos fiscales offshore fueron acusadas de suministrar combustible a la Fuerza Aérea Siria. En 2014, diversos gobiernos, incluyendo los de Reino Unido y Estados Unidos, prohibieron hacer negocios con estas empresas. Pero ahora, una nueva investigación global ha revelado que una firma legal panameña ayudó a estas compañías a operar mientras seguían los ataques en Siria. Mossack Fonseca es protagonista clave en una extensa y sigilosa industria utilizada por los ricos y poderosos del mundo para ocultar bienes y esquivar las leyes al establecer empresas de papel en jurisdicciones lejanas. Más de 300 periodistas rastrearon millones de archivos filtrados provenientes de Mossack Fonseca para revelar una alarmante lista de clientes involucrados en sobornos, tráfico de armamentos, evasión de impuestos, fraude financiero y narcotráfico. Detrás de las facturas, correos electrónicos y rastros de documentos se encuentran verdaderas víctimas. En Rusia, empresarios han secuestrado a niñas huérfanas de hasta 13 años, las han violado y luego se las han vendido a otros con fines sexuales. Después de esa violación me dolía todo el cuerpo. Comencé a temer mucho a los hombres. Pensaba que buscaban una cosa, solo el sexo conmigo. Uno de los presuntos cabecillas era cliente de Mossack Fonseca. Cuando la empresa descubrió que su cliente era un pedófilo, decidió que no tenía la obligación jurídica de denunciar sus actividades offshore a las autoridades. Je me demande dans quel pays du monde on traite le gouvernement de dictature quand il perd les élections et qu'il le reconnaît, qu'il perd les référendums et qu'il le reconnaît. Dans quel pays au monde on est d'accord pour soutenir un opposant qui stocke chez lui des armes de guerre et des bombes? Si vous faites ça, alors préparez-vous à traiter de prisonnier politique n'importe quel terroriste que nous avons arrêté. Peut-être que M. Maduro aurait dû faire donner 1000 coups de fouet à cet opposant, parce qu'alors il bénéficierait du silence complice de cette Assemblée, comme vous le faites pour l'Arabie Saoudite, dont vous trouvez cependant le moyen de citer l'un des ressortissants qui est président de la Commission des droits de l'homme, oui, un Saoudien président de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, pour montrer du doigt Venezuela. La vérité, c'est que vous ne vous occupez que de ceux qui défendent les pauvres pour les fustiger et les discriminer. La vérité, c'est que tout ceci participe à une entreprise de déstabilisation organisée par les États-Unis d'Amérique, qui font des coups d'État institutionnels comme ils l'ont fait
au Guatemala, comme ils l'ont fait au Brésil, comme ils l'ont fait au Honduras, et que tout ceci n'est qu'un moment de propagande internationale de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Ça ne vaut strictement rien, et je dis la colère de ceux qui aiment les gouvernements qui défendent les pauvres. Para patear el tablero y que la gente discuta un tema que se ha vuelto hegemónico, es decir, que no admite ningún tipo de matiz. Que se habían hecho carne dos tesis. Una, la de Daniel Bell, El fin de las ideologías, escrita más o menos en la década de los 70, que nos aseguraba que el mundo estaba yendo hacia un mundo donde la técnica iba a prevalecer, donde los intelectuales ya no iban a tener el espacio que tenían en antaño, donde las ideologías iban a ser sencillamente cosa del pasado. Y sin embargo, mirando algunos años más tarde a nuestro alrededor, constatamos la irrupción de los nuevos ismos, el feminismo, el homosexualismo incrustado en los lobbies LGTB, el indigenismo, el multiculturalismo, el ecologismo, el garantismo, etcétera, etcétera. Advirtiendo esto, veíamos que había un problema ideológico que había sido anulado de alguna manera por esta tesis tan famosa en sus tiempos, y anulado también por otra que fue el fin de la historia de Fukuyama, que ya se citó hace algunos minutos en boca de Carlos. El fin de la historia nos anunciaba que al finalizar el conflicto de la Guerra Fría, no teníamos más que preocuparnos por la izquierda porque el mundo había llegado a su última instancia de organización política y económica y social. El fin de la historia nos invitaba otra vez más a ser técnicos y no intelectuales. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, la izquierda no tiraba la toalla. Para ella el fin de la historia era el fin de la historia que escribió Marx, la sociedad sin clases, no la sociedad de mercado y, digamos, típicamente occidental. Y no ha dejado de pelear por ese fin de la historia desde entonces, sino que ha reconvertido su estrategia, pero para reconvertir su estrategia ha tenido previamente que rearticular su teoría. Los trabajadores que acusaron a Nestlé y Cargill de contribuir al uso de trabajo forzoso de menores logran una nueva oportunidad de defender sus derechos en una corte de Estados Unidos. Se trata de la denuncia de varias víctimas que, siendo menores, trabajaron como esclavos en los campos de cacao en Mali. El año pasado su denuncia fue desestimada por falta de pruebas. Sin embargo, una corte de apelaciones decidió tomar en cuenta las afirmaciones de que los empleados pagaban a los granjeros para que redujeran los precios gracias al uso de la fuerza esclava. En Uganda, una empresa que quería vender un potencial yacimiento petrolífero le pagó a Mossack Fonseca para que la ayudara a evitar el pago de $400 millones en impuestos. Fue un trámite sencillo. Cambiaron la sede de la empresa de un paraíso fiscal a otro. En un país donde 1 de cada 3 personas vive con poco más de $1 al día, $400 millones representan más que el presupuesto anual del gobierno para la salud. El gobierno de Uganda pasó varios años en tribunales tratando de obligar a la empresa a pagar sus impuestos. Mientras tanto, hospitales a la sombra del yacimiento petrolífero carecían de fondos, incluso para su equipamiento más básico. Para mí fue una sorpresa, porque yo esperaba que hubiera todo este equipamiento en el centro médico. Cuando no se encuentran todas estas cosas, las enfermeras dicen que no pueden ayudarte. A veces nos obligan a marcharnos. Algunas mujeres han perdido hijos y hasta sus vidas. Uganda figura entre los 10 peores países del mundo por la alta mortalidad materna, neonatal e infantil, debido a la falta de acceso a buena asistencia médica. Recientemente, la industria radicada en paraísos fiscales ha sido criticada por permitir actividades turbias como estas. Pese a ello, empresas como Mossack Fonseca han ayudado a sus clientes a operar tras un velo de secretismo. Hasta que no se obligue a este tenebroso mundo a rendir cuentas, la delincuencia internacional seguirá con sus negocios, evadirán pagar impuestos y las bombas seguirán cayendo. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda
4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo del Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses norteamericanos en este asunto. Es muy importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, esta estuvo determinada por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. Estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años, defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre los manifestantes durante el Caracazo, se encontraba uno muy particular: el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen asesino de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que fue electo en 1998 presidente de la República de Venezuela. El gobierno del comandante Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas. Primero que nada, por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando de forma democrática todas las instituciones del Estado a través de una asamblea constituyente. En los 15 años que lleva la Revolución Bolivariana, se han dado la cifra increíble de 19 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el proceso revolucionario. Este proceso de democracia representativa permanente ha sido además complementado por un fortalecimiento de la democracia participativa en Venezuela. Los avances fruto de las políticas sociales han sido igualmente muy importantes. La pobreza pasó de 54,2% en 1995 a 23,9% en el 2012. La mortalidad infantil disminuyó de 50%. La salud y la seguridad social suman actualmente el 21% del presupuesto del Estado venezolano. Las matrículas universitarias pasaron de 800.000 a 2.600.000 actualmente. Y Venezuela cuenta con 75 universidades públicas. Ya se ha erradicado el analfabetismo en todo el país. Obviamente, el imperio norteamericano, viendo que por primera vez en la historia un gobierno venezolano se ocupaba mucho más de su pueblo que de los intereses norteamericanos, y que el nuevo proceso de unión soberano y emancipador de América Latina amenazaba su hegemonía política, no se quedó con los brazos cruzados. En el 2002 apoyó claramente un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Al haber fallado este intento gracias a la movilización popular, fomentaron un sabotaje económico a través de un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía. Sin embargo, este nuevo intento de desestabilización también fracasó. Es así que tenemos que entender que lo que está pasando en Venezuela es un nuevo proceso de desestabilización. Lo único que ha cambiado es que esta vez es una nueva estrategia, lo que llamamos el golpe suave. El primer paso es la guerra económica. Por más de que se han hecho ya muchos cambios en la economía venezolana, el país sigue dependiendo muchísimo de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas. Y la misma oligarquía que creó históricamente esta situación está tratando de aprovecharse ahora de ella. Por un lado, algunos de los industriales ligados con la oligarquía que quiere acabar con el proceso bolivariano están tratando de crear escasez de productos básicos para crear descontento popular. Y por el otro lado, algunos sectores importadores que también quieren acabar con este proceso están especulando con los dólares en vez de utilizarlos para importar productos de necesidades básicas para el país. Esto demuestra una vez más el cinismo de la oligarquía venezolana dispuesta a todo para volver al poder.
Muy bien, ahora veamos el segundo y tal vez el más importante de los ejes del golpe suave. Este es el de la manipulación mediática. La oposición golpista venezolana tiene dos facetas. Una que se muestra pacífica y la otra que es claramente violenta. Y ciertos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el exterior, se han convertido en el eje central de esta estrategia de golpe suave al manipular de forma totalmente vergonzosa los hechos que están sucediendo en Venezuela. Ellos quieren hacer creer al mundo entero que el gobierno venezolano está reprimiendo duramente simples manifestantes pacíficos. Pero este guión ya lo conocemos y no caeremos tan fácilmente en esa trampa. Si miramos un poco la historia de estos últimos años en América Latina, nos damos cuenta que Estados Unidos y las oligarquías no se han quedado de brazos cruzados frente a los movimientos progresistas. Primero estuvo el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en el 2002. Desafortunadamente, en el 2010 el golpe de Estado en Honduras sí funcionó. Después le tocó el turno al Ecuador, donde por suerte el intento de golpe de Estado del 2010 fracasó. Pero esto no se acabó ahí. El gobierno paraguayo de Lugo no tuvo tanta suerte y en el 2012 fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Finalmente, en el 2012 y recientemente en el 2014 también se han denunciado intentos de golpe de Estado en Bolivia. Esta vez en Venezuela la historia está tratando de repetirse. Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Y como siempre sucede en estos casos, nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos hechos para darnos miedo y no para informarnos. Surgen enseguida las grandes palabras: represión, dictadura, censura. Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano detrás de estas noticias, vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela.